Bien, Bueno, tenemos 3 invitados acá. ya está la mesa de debate. Yo a Patricia Ferrari, diputada nacional, a Fernando Blanco Moviño, con la Unión Consumidores, a José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional también. Les preguntaría una pregunta quizá abstracta, ¿no? ¿Estamos realmente en default? Si no estamos, nos estamos comportando como si estuviéramos. Me parece a mí. Bueno, yo creo que estamos en un manejo de una deuda que hoy estamos padeciendo casi las consecuencias como si estuviéramos, porque lo que creo que recién se habló en el bloque anterior, ya Argentina sí o sí ya no es una cuestión ideológica, necesitamos inversiones claras, inversiones que claramente no hay ahorro interno para tenerlas, por lo tanto hay que cerrar esta etapa lo mejor posible para que podamos volver a que todo lo que se habló en el bloque anterior, que entre otras cosas nos permite ahorrar ya 15.000 millones de dólares anuales, se pueda resolver. Ahora los diarios hablan más bien de éxodo, más que estén llegando, que se están yendo. Ayer, doctor, en la tribuna de la Sociedad Rural, de la Exposición Rural de Río Cuarto, que nuclea todo lo que es la producción del sur de Córdoba, el documento que presentaron los empresarios, tanto del sector agropecuario como los empresarios locales, hablaban de que la ley de abastecimiento iba a terminar siendo un golpe de gracia a un problema de desinversión muy fuerte, porque nadie quiere en este momento arriesgar ni un peso de los pocos que puedan estar quedando sin tener reglas de juego claras, ni asegurado cómo va a seguir además hacia adelante la economía. El motivo de esta mesa es fundamentalmente la ley de abastecimiento y la situación de la economía hoy, según ustedes lo ven. ¿Para qué quiere el gobierno este instrumento? Recién se lo preguntábamos a Aranguren. Y le decía a Aranguren, diputada, hemos estado juntos en Río Cuarto ayer, y usted dijo algo claro allí. Claro que a su vez refuerzan los propios productores. Ellos temen, en el caso sectorial, de que, por ejemplo, sea un instrumento para ir por los granos, para ir por los silos bolsas. Exactamente, cuando uno piensa que no hay problema de abastecimiento en la Argentina, en todo caso hay producción que no se puede vender por la recesión que existe, lo que estamos viendo es que lo que le falta al gobierno, que son dólares, están en el ahorro que tiene el sector agropecuario, en los silos bolsas, porque es el ahorro que tienen para empezar la próxima campaña. Ahora, ¿sería posible, bueno, no sé si sería legítimo, no sería legítimo, pero sería posible expropiar los silos bolsa? La ley lo permite. La ley lo permitiría, en el pasado se ha hecho con la ley de abastecimiento, en la década del 70 se recorrían los campos, la memoria de los productores que ya tienen algunos años, recuerdan a algunos funcionarios que inclusive hoy tienen peso político en la provincia, recorrían campos con la ley de abastecimiento en la mano para poder hacerse de aquella producción que les hiciera falta. De todas maneras, la ley de abastecimiento claramente muestra las contradicciones que tiene el kirchnerismo puertas adentro, porque en la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia había 4 proyectos pidiendo la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia por los propios kirchneristas, y con el mismo ahínco y con la misma fuerza que pedían que se trataran esos proyectos, que la verdad que nosotros queríamos tratarlos, ahora van por la ley de abastecimiento. A ver, si me permite, acá hay un representante de los usuarios y consumidores. ¿Qué te parece el proyecto, la ley? Porque yo leía a funcionarios kirchneristas decir, ¿por qué no convocan a la opinión de los defensores de los consumidores? Para ver si dicen si esta ley es buena o no, que aumentan sus derechos, aumenta el derecho de los consumidores. Mirá, varias cosas. Primero, a la pregunta suya, doctor, respecto al default. La Argentina tenía inflación del 40%, tenía recesión, tenía tendencia al desempleo antes del default y lo sigue teniendo ahora. Con lo cual, los grandes temas argentinos en cuanto a la economía vinculados al default, me parece que hay que atacarlos más allá de si estamos o no en default. Y lo preocupante es que no se están atacando. Cada año venimos a esta mesa, lo cual agradezco siempre. Me acuerdo que hablábamos del 20% de inflación anual, después hablábamos del 25%, ahora estamos en el 40%. Y esto son números muy preocupantes para la economía de un país, que si no se pelea en serio, es una batalla que nos va a ganar. Y si nos gana, sabemos lo que ha pasado en nuestro país en situaciones como esa, y por dónde se corta el hilo, por lo más delgado, que son los que menos tienen. Entonces, además, ese camino ya lo hemos recorrido, no es que es nuevo. Entonces, me parece que hay que atender a eso. En relación a las leyes,
es un paquete de 3 leyes que se presentaron como que venían a consolidar derechos de usuarios y consumidores, crean un fuero especial de usuarios y consumidores, un observatorio de precios y modifica la ley de abastecimiento. La verdad que si el objetivo de la Presidenta de la República era dotar de mejores y más derechos a usuarios y consumidores, no se entiende por qué la reforma de la ley de abastecimiento, y no se entiende por qué en el mismo proyecto que se crea el fuero del consumidor se elimina, se mata el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Porque si acá el discurso es vamos a controlar a las grandes empresas que parecen los malos de la película y vamos a evitar monopolios y oligopolios, la herramienta natural, legal y vigente, que no hacía falta mover una coma de ningún proyecto, era constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que hace 15 años que está sin integrar. Como bien dijo Aranguren, está al día de hoy integrada una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que como diría un gran amigo mío, está a tiro de decreto sus integrantes, de manera tal que dependen del secretario de Comercio. Sí. Ahora, con el proyecto que se ha puesto en debate en el Congreso, el tribunal lo extinguen sin haber nacido, y todas esas funciones per se pasan al secretario de Comercio. De manera tal que un organismo colegiado, con una expertise determinado, va a estar subsumido en la decisión de una sola persona. Eso es muy preocupante en el Estado de Derecho. La pregunta sería esta, ¿no? Costa, ¿es mejor que Moreno o es peor? Yo debo decir que es mejor. Y en esto voy a ser egoísta. Nosotros con Moreno, como entidad de usuarios y consumidores, hemos sido literalmente perseguidos y proscriptos. Y la verdad que con este secretario por lo menos nos recibe. Y lo mismo que hablo en esta mesa, puedo hablarlo con ellos. Sí. Diputado. Me gustaría darle, pues ya coincido plenamente, fue muy clara la exposición de que ya tenemos un instrumento, no lo probamos y ya estamos buscando otro. Pero yo quiero ir más al fondo del tema, ¿no? Para decir si es práctico o no es práctico en lo que está viviendo la Argentina hoy. Está la visión constitucional, claramente nosotros hemos planteado, para nosotros va contra la división de poderes, por eso es inconstitucional, pero lo dejo para los entendidos. La ley lo aclaró muy bien, teníamos otros instrumentos, pero fíjense concretamente qué necesita el país hoy. Primero quiero quedar claro, creemos totalmente en la defensa del consumidor. Un consumidor, cuando está defendido, consume. Y cuando consume, nos mueve a nosotros toda la producción y el motor de la economía es un salario. Está claro esto, no estamos, porque a veces se plantea las corporaciones contra los consumidores. No, cuidamos más que nadie a los consumidores. Ahora, un consumidor, antes de ser consumidor, es un trabajador que cobra un sueldo para consumirlo. Y si hoy queremos proteger al consumidor, lo que tenemos que decirle es que se quede tranquilo que no va a ser suspendido, que se quede tranquilo que esas suspensiones no se van a transformar en despidos, que se quede tranquilo que estamos entre todos buscando instrumentos para bajar la inflación, que todos los meses le consume el salario, que vea que ni su pariente ni su cercano está perdiendo el empleo, ahí va a consumir. Ahora, esta herramienta va exactamente en el sentido contrario. Yo le pregunto, doctor, ¿existen en el mundo instrumentos? Existen, porque ahora se quiere confundir, lo tiene Francia, Alemania, pero está muy bien tipificada la falta. Acá, por ejemplo, le atribuyen al secretario de Comercio, pero no solo al secretario de Comercio, a cualquier gobernador de provincia. Y la norma dice que él puede intervenir en su cadena productiva, decirle a usted lo que tiene que producir, si tiene que trabajar a pérdida, hágalo, que después veo cómo se lo compensa. Pero los temas son tan arbitrarios como decir, usted no puede tener un stock más allá de lo normal. ¿Qué es lo normal? Usted tiene que tener una rentabilidad adecuada. Dígame que es adecuada. Razonable. Entonces, ¿qué va a ser razonable para Infran? ¿Lo mismo que para el Perovich o lo mismo que para De la Sota? Entonces, tratando de colaborar, en un momento que la Argentina, alguien duda que le faltan dólares, se discutió todo el tema. Y los dólares hay dos formas de conseguirlos. O porque uno le vende al mundo más de lo que le compra, saldo de la balanza comercial, o si a través de inversiones ingresa. Esta segunda acabamos de decir que está dificultado hasta que se arregle el tema de los hold down. Y la primera es clave fomentar más exportaciones. Y además exportaciones con valor agregado, como están bajando los precios de los commodities, hay que preocuparse. Y esto requiere, ¿sabe qué, doctor? Inversión. Sin inversión, mire, la Argentina solamente para volver a crecer al 4% requiere una inversión del 25% del PBI. Hoy se nos cayó 7 puntos. Entonces, o la recuperamos, ¿no? O todo el resto va a ser imposible. Entonces, esta ley va contra el sentido común. Hay una mentalidad a partir de esto, ¿no? Hay cierta mentalidad
que si usted exporta, lo priva al país de lo que exporta. Bueno. Y si usted importa, acrece su capital. Lo que usted está diciendo, Mariano, si usted exporta, no cuida la mesa de los argentinos. Claro, esa fue la frase, digamos, con que Moreno justificó gran parte de las restricciones. Pero está claro que lo que se exporta en tema carne no es lo que consume la mesa de los argentinos. Yo quería decir también que además de que obviamente con inflación y en los niveles que está, nadie puede hablar ciertamente de que esté protegiendo a ningún consumidor. Nadie está diciendo qué vamos a hacer en el caso de YPF, que con los aumentos que tiene el combustible impacta directamente en lo que consumimos en el interior, por lo menos. Nadie está diciendo que están en realidad violentando el artículo 42, el que habla de la creación de la defensa del consumidor, la competencia y el usuario, porque pide expresamente ese artículo no interferir en los mercados, cosa que en este caso se estaría haciendo y de manera muy rara, porque ¿quién dice que un burócrata va a decidir mejor que un empresario cómo producir y a qué costo y a qué precio? Pero lo que preocupa de esto que quieren hacer con la ley de abastecimiento es que en realidad es una ley penal en blanco. Por esto que decían recién de la discrecionalidad en el sentido de... La razonabilidad. Claro, o sea, poner la palabra razonable en una ley ¿quién es un dice, cheque en blanco. Es un cheque en blanco. Entonces, ¿quién dice que está con un stock razonable o quién dice que hay una ganancia abusiva? Eso convierte a la ley 2680, que ya era una mala ley, en una ley penal en blanco que es pasible de ser atacado, sancionado, cerrado su comercio o incautado la mercadería cualquier productor que tenga algo que le interese al Estado. ¿Por qué la UIA cree que es inconstitucional? Porque afecta a la división de poderes. Hay facultades que son del legislativo, que tiene que elegir, que son del poder judicial. Cuando usted declara una intervención, incautación de mercadería para venderla, requiere un proceso previo. Ahora, pero insisto, lo que decía recién, ¿qué es lo que queremos colaborar en esto? Yo siempre digo, a veces, que le hemos charlado con usted en Córdoba, acá no hay ni una década ganada ni perdida. Yo digo, acá había una década partida. Ha habido un periodo de la década donde con claros motores, que fue el tipo de cambio competitivo, la baja inflación, superávit fiscal y comercial, la Argentina creció. Y es más, en el 2007, o en el último periodo de la Baña, las normas que se dictaban era para administrar el exceso de divisas que ingresaban a la Argentina. De golpe, esos motores está claro que se apagaron. Una inflación del 3,5 al 35, el superávit fiscal que era del 5 pasó a ser déficit. Entonces, en vez de poner la energía en recuperar esos motores, hoy estamos poniendo cepos. ¿Hicieron falta cepos en aquel periodo? ¿Hizo falta una persecución de los empresarios en aquel momento? Los empresarios, Mariano, son los mismos que estaban cuando el país crecía al 9% y la inflación era del 3%. Ahora, Ignacio, yo tengo para con los empresarios, y este es un debate que lo hemos tenido tantas veces, ya en 2007, cuando asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, las intenciones y las acciones de Moreno empezaban a marcar el rumbo que finalmente el gobierno ha tomado. Entonces, de vuelta, yo le decía, le preguntábamos a Juan José Aranguren, y se puede observar hoy que el empresariado argentino hace una autocrítica y dice: dejamos venir esto durante demasiado tiempo. Sí. ¿Es o no es? Sí, podemos. Pero no es una cuestión personal, es una cuestión de debate que se percibe en todas las líneas del empresariado. Yo recuerdo una vez por Cadena 3 veníamos conversando y yo le dije a usted: ¿qué más quiere que haga? Que él tiene una bomba, Moreno, porque me enfrenté en todos los días, me quería tomar la UIA, me quería sacar a la CG, enfrentamientos. Bueno, quiere decir que fue correcto lo que se dijo en esta mesa. Después de Moreno, ¿estamos mejor o no estamos peor? Bueno, yo coincido con el caso del actual secretario. Tiene una enorme vocación de darle transparencia al sistema. Más allá que sea bueno, creo que está tapado porque es imposible manejar la cantidad. Pero perdónenme, el secretario Costa, después que se fue Moreno, tiene fallos en contra después de haber perseguido a las consultoras que medían la inflación. Es decir, las políticas de Moreno, arbitrarias y antijurídicas, fueron
volteada por la propia justicia, que le terminó dando la razón a muchos, por ejemplo, consultores, economistas, que por medir la inflación eran perseguidos. Me parece que Costa tomó nota, no sé, no lo juzgo, no lo conozco, pero en este mostrarse más civilizado de que la política Moreno tuvo su contención en la justicia. Rosy, un día lunes nosotros nos juntamos con el secretario Costa. Le explicamos esto en los términos que se lo estamos explicando, porque es de un sentido común lo que estamos explicando. ¿No? Es que sí. El secretario lo comprendió. Dijo, no es la intención nuestra ir por ese camino. Le dijimos, si no es la intención, no lo pongan. Claro. Porque nadie carga un revólver para no tirar. Claro. Entonces nos pidió 4 días, hasta el jueves, la OEA tuvo una ebullición enorme el martes, nos sacamos comunicados y teníamos, le soy franco, una esperanza de que, siguiendo una orientación de cuidar al consumidor, se quitaran estas arbitrariedades. Lamentablemente esperamos hasta el jueves y el jueves nos dijo, no podemos cambiar. Es que la lógica es la lógica del poder por el poder mismo. Entonces no importa cómo afecte, lo que importa es que el gobierno muestre que sigue manteniendo la iniciativa, el poder, y como no logran cambiar, ya sea por ineptitud, por impericia, por una cuestión ideológica, como no logran cambiar la ecuación productiva para generar los recursos que el país no tiene, van de esta manera a los tumbos y a los tropiezos. Ahora, es tierno y hasta pueril que un funcionario público le diga a representantes de sectores como la Unión Industrial Argentina, otros empresarios, no es la intención. Digo, aplicar lo que nosotros le planteamos. Puede pasar esto, y claro, no es la intención. Claro, ¿por qué? Pero voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Esto es lo que veníamos charlando en las conferencias este fin de semana. Observado por los periodistas, por los analistas económicos, los analistas políticos, el empresariado, los opositores, el gobierno parecía, después del final del año pasado y con la crisis de la devaluación de enero, que había decidido, había casi una unanimidad, a hacer un aterrizaje suave. Cristina, la Presidenta de la Nación, negociando con el Club de París, arreglando YPF, arreglando lo que había que arreglar. Ahora, supuestamente la intención era esa. De un día para el otro, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos no toma el caso de los holdouts, la vuelta de Taba estuvo así. ¿Cómo explican en el empresariado ese viraje? Porque las encuestas le empezaron a dar mejor. No, bueno, pero a ver, me parece que eso es una explicación post facto, ¿no? Porque, a ver, las encuestas le empezaron a dar mejor pero después de los real, hechos. Pero real. Yo creo Su que vida son es pura ahora, la presidenta se ha puesto en esta condición porque mejoró su visibilidad pública, sí, indudablemente. pero muy que es claro. así. Le quedó bien esto de patria buitre, Cristina o el Braden o Cristina, indudablemente. Entonces tenemos que merituarnos como sociedad, que es lo que estamos con el respeto que me merecen los encuestadores, le creo poco al espasmo del mérito, del rédito coyuntural que le pueda dar eso, pero bueno. Esto es puro... Cuando la gente no tenga guita a fin de mes para comprar lo que tiene que comprar, vamos a ver cuánto le dura ya el no efecto. La tiene, ¿no? Bueno, ya no la tiene. ¿Cuánto le dura el patria buitre? Esto es puro autoritarismo y pura contradicción. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue la discusión de la democratización de la justicia? Claro. ¿Qué era lo que se le criticaba a los jueces? Que no los elegía nadie en comparación con los integrantes del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Y resulta que los jueces, que además tienen un cierto tamiz, y ahora le dan todo el poder a un funcionario de tercera línea, como es un secretario de Comercio Interior. O a un gobernador, insisto, porque si fuera uno, cualquier gobernador. Pero hay un tema que para mí es de fondo. Perdón. No, simplemente decir esto, que en el gobierno, en el final, es pura contradicción y es puro autoritarismo. Y lo digo constructivo. Acá no se llegó a esta situación por una medida desacertada. Yo creo que a partir del 2011 hubo un proceso de medidas desacertadas. ¿Y saben cuando uno sale de situaciones como estas? Cuando vuelve a crecer. El resto es jarabe de pico. Y para volver a crecer hay que instaurar un nuevo proceso. No va a ser con una medida salvadora. Cuando a un gobierno le quedan 470 días, cualquiera, este o el que sea, ese proceso que encare debe gozar de credibilidad de los actores sociales. Por lo tanto, espero que el gobierno entienda que por este camino de la confrontación, del blanco-negro, nosotros nos parece en el Congreso, yo creo que la oposición dio un ejemplo, acompañó al gobierno a Estados Unidos, senadores le dictó una ley que necesitaban para el acuerdo con China. Sin embargo, se quiere tratar
el mínimo imponible de impuestos a las ganancias, teniendo el Frente para la Victoria mayoría, se levantan de la banca y no dan debate. Por este camino, sinceramente, no vamos a poder revertir y volver a crecer, generar empleo, si no hay acuerdos más serios, porque nadie quiere que el 2015 sea una transición más complicada. El que la tiene que vivir ni que hablar, nadie y aquel quiere, que va... De la oposición nadie quiere. De la oposición, nadie quiere, cuando toque el gobierno... ¿Ustedes están seguros que el gobierno quiere lo mismo? Bueno, tengo que pensar que sí, porque está conduciendo un país que vemos día a día, no es que nosotros lo estemos inventando y somos destituyentes por decirlo, mire la inflación, mire las suspensiones, tenemos que revertirlo, no somos alarmistas. Se puede decir, por este camino de la confrontación, yo creo que no. Bueno, voy a dar un ejemplo y le pido opinión a los tres, por supuesto. La famosa frase de la semana de la Presidenta de la Nación, de la cual después se retrotrajo porque le parecía quizá que el abuso del lunfardo la ponía en una situación descolocada. Encanutar los autos, acusar a los concesionarios de encanutar los autos, produjo una medida del gobierno. Los clientes fantasmas, inspectores que vayan a revisar el stock de los autos en las concesionarias, y clientes falsos, ¿no? Ciudadanos, inspectores, ¿no? Una especie de gestapo estatal, con gente vestida así como usted, Mariano, como yo, como un trabajador que va y consulta con un auto para ver si encanutan los autos. Esto es preguntarle mañana a los productores agropecuarios si encanutan la soja. Por eso, la verdad, se les pregunto, ¿ustedes ven al gobierno con vocación de terminar arreglando el desajuste económico? No, a mí me parece que es una demostración de suma debilidad por parte del gobierno. Porque si la Presidenta de la República piensa que están encanutando los autos, al día de hoy está vigente la ley de abastecimiento, la que quieren reformar, que tiene sanciones mucho más fuertes que la que va a salir sancionada finalmente, y no la aplican. El lunes está convocando a la Presidenta a los sectores a la Casa Rosada como para tratar de abuenar. Fíjense lo que pasó esta semana con los copagos en la medicina prepaga. O sea, el gobierno tuvo que, por las buenas, sin aplicar ninguna normativa, convocar a las clínicas, que son de las mismas empresas de medicina prepaga, porque ahí está cartelizado ese sector, a que, bueno, muchachos, no cobren los 50, 100 mangos, vamos a ver cómo solucionamos la cosa a futuro. Esto demuestra un gobierno que tiene los instrumentos, no los aplica, pero que tiene una debilidad política muy fuerte. Y por eso tiene que recurrir a este tipo de... La debilidad política está dada por las encuestas, ¿no? Sí. El gobierno está perdiendo, pero... Entonces amenaza para conservar poder. Para mí sí. Pero vamos a tratar de resolver el problema y no buscar culpables. A ver, ¿hizo falta esto entre 2003 y 2008? No, claramente no. ¿Por qué? Porque había dólares. Pero hoy no hay dólares. Pero hoy lo que pasa es que no hay dólares. Ahora, sabe el gobierno y la gente que la industria automotriz, a mí me encantaría que sea distinto, pero hoy por hoy solamente el 27% de un auto es componente local. El resto hay que importarlo. Conclusión. Se sabe que si no importan primero no pueden producir. Se sabe que hoy ya hay vencidos porque no pudieron las terminales pagar los repuestos que trajeron más de 2.400 millones de dólares. Y a vencer poniendo casi 6.000 más. Y creo que las terminales le pidieron si podían darles un bono con reshop. No hay solución. Ahora es difícil también decirle a alguien, además que se cayó Brasil, además que le pusimos un impuesto a principio de año, que lo hemos discutido acá. Sí. Dijimos, este es el impuesto a la nada, porque no se va a recaudar nada. Yo prefiero el 10% de algo y no el 100% de nada. ¿Qué pasó? Se destruyó la venta de autos y recaudaron menos que sin el impuesto. Cuando uno suma todo esto, no se puede escapar de las consecuencias. Ahora, eso es mala praxis. No cabe duda, doctor, no cabe duda. Totalmente. Por eso digo, demos vuelta, pongamos el caballo delante del carro, volvamos a generar dólares, saquemos el freno de mano al campo, permitamos que otra vez la fuente de generación de dólares, pongamos la energía ahí, no en cómo nos matamos por tratar de contener los que están, que nunca se logró. Y nunca se logra. Mire, doctor, usted a mí me puede obligar, como dijo acá la diputada, a fijarme los precios, me puede obligar a producir lo que usted quiera, me puede obligar a que cualquier gobernador se meta y me dé su opinión. Lo único que no va a poder obligarme es a invertir. Entonces, ir por este camino. Y usted conoce a alguien que invierta en un mercado que se achica, doctor,
y con esta incertidumbre. No, es sentido común arriba de la mesa. Pero además de tener una presidenta que habla de encanutar, más allá del término lunfardo, y decir que encanutan los autos es demostrar que no conoce en absoluto cómo funciona el sector automotriz y las grandes deudas que tiene su propio gobierno con el sector, porque no tienen stock acumulado las automotrices y además generan problemas a nivel internacional, puesto que estamos hablando de una industria que es totalmente globalizada. Por lo tanto, lo que se produce acá está coordinado con las casas centrales o con otras subsidiarias de otros países. No, claramente estuvo referido a que el gobierno puso el plan Procreauto y que alguien le sopló al oído a la Presidente que las concesionarias no querían vender porque no le generaban ganancia y que la industria automotriz prefería llevar esos autos afuera antes que venderlo en el mercado interno. ¿Vio la declaración de Piñanelli hoy, el presecretario Les Mata, en el diario? Dijo, señores, sí. 2 semanas atrás los empresarios se habían llevado con la pala y hoy se dio cuenta. Pero perdón, porque ya que me lo mencionó, lo de Les Mata, el delegado Les Mata Córdoba, esto obviamente en la práctica de la radio durante todos los días de la semana, le preguntaron en Cadena 3, nuestro compañero de trabajo, ¿hay despidos? No, hasta ahora no hay despidos. Hoy Piñanelli acepta que hubo 700 despidos. Hoy Piñanelli acepta que hay algunos retiros voluntarios. ¿Saben lo que hay en la industria automotriz? El ministro de Trabajo, Tomada, dijo, no hay destrucción de empleo en el sector privado. Hay despidos encubiertos bajo la forma de jubilaciones anticipadas y retiros que no son nada voluntarios. Todos los días la industria automotriz está llevando a trabajadores a firmar sus retiros voluntarios. Esto bajo la complicidad de los gremios, por ejemplo el de Piñanelli, ¿no?, que hasta ahora no ha hecho más que acatar las órdenes como si fuera un empleado de la Casa de Gobierno, ¿no? Bueno, digo, otra vez acá viene la relación, ¿no?, de algunos sectores con la mentira del relato. Bueno, ahora, ¿cómo se...? Pero además, perdóname, te quiero decir una cosa. En Procreauto, puntualmente, el propio gobierno te dice que se otorgaron 11.000 créditos y que se hicieron efectivos 7.000 unidades. Es decir, se aprobaron 11.000 operaciones y se entregaron 7.000 autos en 60 días de vigencia. Esto te confirma que ni aún con esa tasa subsidiada el consumidor está interesado en comprar los autos, porque no hay plata. Por más, con esa tasa de interés aún subsidiada, que es del 19%, que es una tasa de locos en cualquier economía del mundo, te da una cuota mensual de 3.500 pesos por mes, con lo cual indudablemente el plan tampoco está pensado para reactivar el sector. Entonces, mientras mantengamos esas políticas, indudablemente van a ser para el relato o para creernos que estamos generando instrumentos que van a ayudar a la gente. Y en realidad no lo son. Les agradecemos a los tres. Creo que tiene un regalo ahí. Sí, Mariano. Yo le traigo a Mariano y a usted. Esto, si bien salgo un poco. Esta es una síntesis de la conferencia que hicimos con Brasil, precisamente por está el tema China. Fíjese, por haber llegado a una situación hoy de emergencia, estamos en China tratando de arreglar un swap sin negociar estratégicamente con China. Una mala negociación con China puede contribuir a la primarización de la economía argentina. Es una cumbre que hicimos todos los empresarios argentinos y brasileños, con las dos presidentas, y mostrando, fíjense que estuvieron todo el tema estratégico. ¿Está usted en el medio de dos presidentes? Sí. ¿Esto significa de Mendiguren presidente? No, de la UIA, de un sector sí, de otro lado no. Pero ¿qué quiero decir? Hoy tenemos que discutir esto, cómo salimos de esta situación. Estamos mordiéndonos la cola y ¿saben? Salimos cuando volvemos a crecer. Creo que además la gente quiere ver a la política como adversarios que se respeten, no como enemigos que se quieren destruir, que no podemos escucharnos, porque las propuestas para salir están. No estamos hablando con China, no estamos hablando cómo hacer con Vaca Muerta. Con China íbamos a trabajar en los vagones, ¿se acuerdan? Que íbamos a hacer en Tafí Viejo, sí, en Materfer de Córdoba, y terminamos con un cheque, trajimos hasta los chinos para que la manejen. No, le compramos a los chinos los uniformes de la policía, entonces... Cuidado el relato, yo soy desarrollista, usted lo sabe, esto no es desarrollismo, esto no es aumentar las cadenas de valor, aumentar el valor agregado local, lo decimos bien. Por eso que digo, este gobierno lo hizo, 2002, 2008, retomemos esos motores. Una cosa, que nombren
de una vez por todas el defensor del pueblo de la nación, y de esa manera los derechos colectivos van a estar mucho mejor cubiertos que con estos paquetes que quieren aprobar ahora. Tiene razón, la última vez que hubo una actividad de defensor del pueblo de la nación era un coterráneo nuestro. Mondino. Exactamente, Don hace. Eduardo Mondino. 5 años vacante el cargo. 5 años vacante el cargo. Ahí está los defensores. Eso es la indicación de la falta de interés. Obvio, Mariano. Y del caballo de Troya, el regalo troyano que significa esta ley de abastecimiento. Gracias por este debate. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Continuamos hora clave con el economista Daniel Marx. ¿Verdaderamente los chinos nos están haciendo el cuento o nos van a ayudar con dólares frescos? Ya volvemos.